Volvemos con Foro Médico, estamos aprendiendo muchísimo esta noche, nos estamos informando de temas puntuales muy interesantes, así que espero que estén tomando nota, porque quien más, quien menos del otro lado ha transitado por esta enfermedad. Muy pocos fuimos los que nos hemos salvado, digo, fueron, porque yo también he tenido, felizmente leve, pero leve. Si no era por la pérdida de olfato, realmente, doctora, no me lo hubiera imaginado. Yo sola como conozco mi cuerpo, eso es muy importante también, conocer el cuerpo, Sí, saber, digamos, percibir cuando hay algo que no está bien por más que sea mínimo, observarse, ¿no? Sin duda, es importantísimo en todos los sentidos, no hablando del COVID, cuando vos haces cualquier tipo de tratamiento o cuando vos empezás a tener algún síntoma, percibir si no cambió algo en tu vida, en tu cuerpo, antes inclusive de ir a buscar ayuda, porque a veces no estamos nomás haciendo lo básico, ¿verdad? A veces vos no estás durmiendo bien, o no te estás alimentando bien, o no estás haciendo actividad física, y comenzás a presentar síntomas que si vos le conoces a tu cuerpo, si conoces tu rutina, ya va a ser una alerta, ¿verdad? Y también con el COVID y con el post-COVID que estamos hablando ahora, si vos percibís que las cosas están cambiando, que no eran como era antes. El nivel de energía es muy importante, saber percibir el nivel de energía. Yo ahí me doy cuenta, si tengo un nivel que no es, algo hay, algo falla. Entonces uno tiene que estar atentísimo. Me preocupa mucho eso que dijiste, que el COVID es como un disparador de enfermedades autoinmunes. Sí, así mismo. Es preocupante. Es preocupante, por eso yo creo que, así como estaba adelantando la nutricionista minutos atrás, es bueno estar preparado ya, inclusive antes, ¿verdad? Ahora ya es tarde, ahora mucha gente ya tuvo, pero mucha gente también le sirvió como alerta para entender que es importante estar bien, que es importante tener una salud equilibrada para estar preparado para recibir de repente otra enfermedad, porque ahí la respuesta inflamatoria de repente va a ser solo de la enfermedad, no de tu mala alimentación, no de de falta de algunos nutrientes, que se va sumando más. Por eso, por ejemplo, los obesos o los diabéticos tenían una tendencia a tener un COVID más grave, porque ellos ya estaban en un estado inflamatorio. Entonces el COVID le vino y se quedó más grave. Sí, gente con enfermedad de base. Sí, entonces tanto con las respuestas autoinmunes, ¿verdad? Puede ser que le despierta a personas que ya tenían predisposición antes, ¿verdad? Una persona que ya tenía sobrepeso, por ejemplo, una persona que ya tenía un prediabetes y ahí con el COVID que tuvo una respuesta inflamatoria más intensa, con el uso de corticoides le despertó algo, o un diabetes, otro tipo de diabetes. ¿Cómo percibo yo que tengo un problema de tiroides? Por ejemplo, nunca he tenido problema de tiroides, tuve COVID, ¿sí? Y de repente, ¿cómo yo puedo saber si es que no me hago un chequeo, que estoy con un problema? ¿Cuáles son los síntomas? Existen dos polos, por decir así, porque puedes tener o hipertiroidismo o hipotiroidismo. Y una de las cosas que se vio post-COVID es algo que se llama tiroiditis aguda, que puede dar todas las fases, tener primero hiper y después tenés hipo. Para el hiper, a veces al comienzo la tiroides puede aumentar un poco de tamaño, entonces vas a sentir que la tiroides está más grande, algo que crece en el cuello, y vas a sentir temblores, palpitaciones, irritabilidad, caída de cabello, los huesos se quedan más débiles, pero creo que principalmente es temblores, taquicardia, insomnio, también irritabilidad. Caída de cabello se dio mucho, en muchos casos se dio luego post-COVID. Y es el conjunto de cosas, eso ya, la caída de cabello es algo que se conoce dentro de la medicina como efluvio telógeno, que es por un conjunto de cosas, es la propia infección del COVID, la desnutrición que desencadena todo eso, o a veces otras enfermedades, se juntan varias cosas y después de repente, después de unos meses, 3 meses después, la primera cosa que se daña, por decirlo así, son las cosas que entre comillas no son tan importantes en nuestro cuerpo, entonces lo primero que hace el cuerpo es desprender lo que no importa, y el cabello, uña, piel, son los primeros a... Qué inteligente es nuestro cuerpo, qué maravilla es nuestro cuerpo. Yo siempre digo eso porque me encanta saber todo lo que hace para defenderse de nosotros mismos, porque nosotros somos los agresores a veces, ¿no? Y para culminar el hipotiroidismo, que es lo contrario, que la persona ahí se queda más
cansada, más desganada, se queda más hinchada, todo se lentifica, tiene estreñimiento, tiene un poco de pérdida de memoria, aumenta un poco su presión, también puede tener problemas para dormir, también se puede caer el cabello. Entonces puede pasar, la persona se queda realmente sin entender lo que le pasa, porque puede tener primero un hiper y se queda todo acelerado, después se va a un hipo y viene al consultorio y dice, doctora, no entiendo qué me pasa, Claro. estoy así, pasa a estar así. Y ahí es bueno checar la tiroides para ver. Pero es bueno que describas esos trastornos para que la gente que está escuchando también se dé cuenta de que puede estar padeciendo ya Sin esos duda. síntomas. Sí. Y bueno, y hay que acudir a una endocrinóloga directamente ya, Sí. o a un clínico. Puede ir a un clínico, el clínico también tiene capacidad de detectar estos síntomas y de pedir los estudios, y ahí si ha alterado ya encamina al endocrinólogo. Y hay que tener un poco de cuidado y saber identificar, principalmente de que a veces pueden ser eventos transitorios. También. A veces también los médicos que no tienen mucha experiencia se apuran mucho pensando que ya está con un hiper y ya tratan el hiper, pero a veces tiene una resolución sola, que a veces solo con alimentación, suplementación vitamínica y con control nomás va pasando solo. Entonces hay que tener cuidado. Puede ser transitorio. Puede ser transitorio. Buenísimo Puede ser saber transitorio. eso. Guillermo, ¿cuál es la prescripción? Dentro de la prescripción, vos ¿cómo te manejas con los pacientes? ¿Cómo medís la masa muscular? ¿Cómo haces los controles? ¿Tenés un equipo? Contame. Sí, en principio a partir del alta médica, obviamente, ¿sí? A partir del alta médica, cuando esa persona decide volver al ámbito de la actividad física, sea en gimnasio particular, en su casa o a nivel deportivo, saber cuál es su condición física actual. Entonces, a partir de ahí se hace una valoración a través de diferentes test físicos adecuados a cada persona. No es lo mismo un test para una persona con sobrepeso o para una persona sedentaria que para un deportista o una persona que haya salido de una cirugía bariátrica, una cirugía cardíaca. Entonces, esa valoración se hace de acuerdo al perfil del paciente y se le muestra un reporter de su piso de acción, digamos. Es decir, tenés tanto de fuerza manual hábil, no hábil, para ejercicio específico para compensar la espalda. A nivel cardiovascular la respuesta dio de tal manera, la recuperación, la curva de recuperación en un trabajo anaeróbico se dio de tal manera, la resistencia muscular, la flexibilidad también se dio de otra manera. Entonces, esa persona tiene un abanico de posibilidades con una valoración para poder mejorar. Eso es lo bueno, que hoy en día todos los test físicos que no tienen que ver con los test deportivos, son test físicos orientados a la salud, son todos mejorables. Y el paciente tiene una lectura rápida de dónde está parado a nivel de condición física. Eso es muy importante. Eso es muy importante, la valoración, sobre todo para las personas que vienen con una derivación específica y necesitan hacer actividad física. Los médicos, nosotros siempre peleamos con los médicos porque los médicos vayan a caminar, y no, muchas veces salir a caminar es lo más contraindicado que es. Claro. Entonces, pero esa es la idea del trabajo. Pero es lo primero que te dice. Entonces, no, médico, está estás cambiando. gordito, tenés que caminar, Lilian, pero no pasa por ahí. Es muy importante que una cosa es caminar como un medio recreativo, salir del sedentarismo puro y duro. Ahí sí caminar, pero hay un escalón inmediato que hay que pasarlo, pero ese hay que pasarlo con la mejor contención posible, porque si no es contraproducente. Totalmente. No sé si me explico esa idea. Hasta puede ser muy agresivo para el cuerpo, y vuelvo a lo mismo. Tener disponibilidad no significa que vamos a desarrollar todo lo que podemos. Pensando que podemos, voy a andar en bicicleta 4 horas y resulta que... Claro, no podés, no podés conseguir en un día lo que te costó. Los deportistas de fin de semana que están en una época de moda, sí, totalmente lo que contraindicado. Contraindicado, yo prefiero hacer 15 minutos todos los días. Sí. Así es. Bueno, me marcan ya la pausa. A la vuelta, rapidito, te voy a pedir, licenciada, que me termines las 3 R's que te restan. Las 2 creo que son. 3 serían. 3 todavía, rapidito, entonces, y luego ya vemos dónde atienden estos profesionales que nos acompañan esta noche para que ustedes también los puedan buscar. Obviamente en sus redes sociales y también en sus consultorios. Vamos a la pausa y ya volvemos.
Volvemos con Foro Médico, hoy hablando de síndrome post-COVID o cómo recuperar la salud post-COVID, que es lo que todos queremos. Vamos a arrancar con la licenciada Kerstin Williams, porque, bueno, la dejamos allá colgadita en el otro bloque, en el bloque anterior, y ella nos estaba hablando al inicio del programa de la primera R, pero ya va a desarrollar la primera R, va a terminar de desarrollar, y la segunda también, ¿verdad? Que la primera era La primera era retirar. La primera era sacar todo. Retirar, evitar o reducir. Retirar o reducir alimentos agresores, alimentos causantes de, como hace un par de minutos habló la doctora, causantes de inflamación. En el COVID vemos inflamación. Y existen alimentos, sobre todo todos los carbohidratos refinados, cereales híbridos, alimentos agresivos, muy industrializados, artificiales, son causantes de inflamación subclínica, que está involucrado en realidad en el proceso de todo tipo de enfermedades, ¿sí? Diabetes está relacionada con inflamación, todo tipo de enfermedades, pero sobre todo nuestro tema, el COVID, que va de la mano con una inflamación que tiene su origen en el intestino. La inflamación no aparece así porque sí nomás, aparece de algún lado y esa inflamación viene muchas veces del intestino y es causante de muchas patologías, muchos males, y es causante de que un paciente con COVID empeore, presente o un COVID leve o un COVID más severo. La diferencia está en el intestino. Estamos totalmente seguros de eso, de que el 80% de la inmunidad está relacionada con el intestino, o con sea, el intestino estado sano tiene más alta inmunidad. Así mismo, independientemente de que tenga o no tenga síntomas digestivos, porque muchas personas no tienen síntomas digestivos, sin embargo presentan un desequilibrio, una inflamación, una perforación intestinal. Por eso es tan importante retirar o reducir alimentos agresivos, exceso de carbohidratos, grasas trans, todas esas cosas, industrializados. La segunda R sería reponer. Reponer, devolver al cuerpo, al organismo lo que perdió o lo que quizás ya hace muchos años atrás perdió. Y con el COVID como que fue la gota que colmó el vaso, ¿sí? Esa persona, muy probablemente, como habló la doctora, que de repente luego de haber transitado por el COVID, pasado por el COVID, de repente desarrolla un hipotiroidismo. Muy probablemente esa persona hace años y décadas ya, por ejemplo, presentaba una deficiencia de yodo, presentaba deficiencia de zinc, selenio, diferentes minerales importantísimos para la tiroides. Y el COVID ya solo fue la gotita que colmó el vaso. Así mismo, otras mujeres embarazan, tienen su bebé y ahí desarrollan un hipotiroidismo frecuentemente subclínico, que no sale en análisis de laboratorio. La famosa depresión posparto y todo eso, el subir de peso. Lo mismo vemos luego del COVID. ¿Por qué? Porque tanto el bebé en una mujer embarazada absorbe yodo y asimismo el COVID también va absorbiendo minerales, va desgastando el cuerpo. Todo ese tipo de tratamiento lo hacen en NutriSlim. Totalmente. La licenciada está en el consultorio médico NutriSlim, que es donde hacen ese tratamiento ortomolecular que va desde esas 5 R's que ella está describiendo, ¿sí? Más la nutrición funcional, que es la base, ¿no? Así mismo, sí. Entonces vamos viendo cuál es la deficiencia que presenta ese paciente, ¿sí? Si presenta diferentes deficiencias de minerales, vitaminas, ácidos grasos, aminoácidos, deficiencias que estamos viendo muchísimo en los últimos años y nos asusta, la deficiencia de ácido clorhídrico, de ácido gástrico, personas con acidez y reflujo, muchas veces a causa de una deficiencia de ácido gástrico, no exceso, deficiencia. Porque el ácido gástrico, entre otras cosas, tiene la función de combatir patógenos. Aparte de digerir los alimentos, combate patógenos. Claro. Te ingerís un alimento contagiado con el COVID, ingresa al estómago y en un estómago con suficiente ácido clorhídrico, ese ácido combate el COVID y ni sentís que ingresó COVID a tu cuerpo, ni cuenta te diste, porque ingresó al estómago y ahí se mató.
Asimismo como cualquier microorganismo, muere en un estómago con suficiente ácido clorhídrico. Por eso vamos viendo eso también, aparte de vitaminas y minerales, si hay suficiente clorhidrato de betaína, ácido clorhídrico, si hay enzimas en el intestino, enzimas pancreáticas y todo eso vamos viendo y reponiendo si es necesario. Totalmente, bueno, muy interesante. Ahora, Guillermo, doctor Guillermo, me interesa también saber un poquito de la recuperación de la masa muscular en pacientes que fueron, por ejemplo, deportistas o fueron fanáticos de ir al gimnasio todos los días, hacer deporte, porque también esas personas, como decíamos anteriormente, ingresaron muchos a terapia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con ellos cuando salen? Pueden hacer, porque se sienten obviamente débiles, pero igualmente hay gente que va a los gimnasios. Sí, doctor. El principal problema que se está viendo es que muchos chicos deportistas, independientemente que sean de alto rendimiento, pero que sean deportistas, una persona deportista se considera que casi todos los días de la semana practica 1 hora y media. Es una persona deportista que le da su tiempo. Subestimaron al COVID en su momento y bueno, tienen esos sustos de recaída porque no se hicieron los chequeos adecuados, porque es muy importante hacer los chequeos clínicos previos, como dijo la doctora en su momento, a la consulta nutricional para saber es decir, es un volver a empezar. Es decir, una persona que sea deportista no puede pensar que porque está dada de alta, a los 7 días se supone que puede empezar a hacer una actividad física, pero eso no significa que empiece en las intensidades con las que venía trabajando en el pre-COVID. Es el gran error que cometen. Claro. Que se quedan con esa idea, visualizan su entrenamiento de 1 hora y media hace 2 meses atrás, ¿sí? Y quieren empezar quizás con un escalón por debajo. No, es empezar de nuevo y con todos los chequeos que corresponden. A nivel cardiorrespiratorio, necesariamente hay que trabajar. Todos los chequeos preventivos hay que volverse a hacer y retomar con un plan de acción de mediano a largo plazo. ¿Qué evaluación puntual debe hacerse una persona que fue deportista, en el sentido no de alto rendimiento obviamente, pero como estabas diciendo, que iba todos los días al gimnasio, que iba a Ñuguazú, que trotaba? ¿Cuál es la prescripción? En principio lo que tiene que hacer es, con su médico clínico que lo va a derivar, hacerse una espirometría seguro, ¿sí? O ergoespirometría, una prueba de esfuerzo, un electrocardiograma obviamente, un analítico, un análisis de sangre, chequear su control alimentario, cómo lo venía trabajando. Nivel de masa muscular, medir. Y también hacerse un chequeo físico, que es donde yo me involucro. Yo me dedico básicamente a evaluar la condición física de las personas, sean deportistas o sedentarias, o hayan salido de alguna cirugía. ¿Qué les das vos? Yo hago un chequeo físico de las aptitudes físicas: fuerza, resistencia, potencia, flexibilidad, monitoreo cardíaco, una serie de valoraciones que nos posiciona en el actual estado físico de la persona, que con el COVID se potenció, porque realmente uno necesita, es como hacerse una analítica y decir, bueno, mi estado de sangre es entonces yo sé cómo empezar a actuar. A nivel físico pasa exactamente lo mismo, que son chequeos físicos, ¿sí? Acorde a cada perfil de persona, pero que trasluce en un reporte esa condición física real, y a partir de ahí empezar a trabajar, porque obviamente al perder masa muscular se pierde fuerza muscular, se pierde potencia, se pierde flexibilidad. Mira que ahí no vamos a entrar en la franja etaria, porque no es lo mismo haber transitado COVID con 20 años, con 30 años, que con 40, 50. Ahí ya hablamos de otra cosa. Me permiten, vamos a hacer otro corte brevísimo, ¿sí? Vamos a hacer una pausa y continuamos con este tema muy interesante, así que quédense ahí.